Buenas noches, queridos hermanos. Que el Espíritu de Dios llene nuestro corazón en esta noche para poder recibir el mensaje que tenga para darnos en este seminario de la Palabra de Dios. En esta noche, con el libro del profeta Isaías. Isaías vivió en el siglo VIII antes de Jesucristo, en el reino de Judá. Fue llamado por Dios para ser profeta durante un periodo crucial de la historia de Israel, cuando el reino estaba experimentando amenazas externas e internas debido a la desobediencia a Dios y la injusticia social. Aquí hay algunos aspectos destacados de su vida y ministerio. Un llamamiento profético. Isaías experimentó un llamamiento extraordinario, donde vio una visión de Dios en el templo y escuchó la voz llamándolo a ser profeta. El juicio y la redención. Predicó sobre el juicio de Dios contra la injusticia y la idolatría, pero también sobre la promesa de redención y restauración para aquellos que se volvieran a Dios sinceramente. Y el estilo de escrituras de Isaías es conocido por su estilo poético. Hizo uso de metáforas y simbolismos vividos para transmitir sus mensajes. Vivió y profetizó durante el reinado de varios reyes de Judá. Habló de un mensaje sobre el juicio de Dios. Les advirtió a los líderes corruptos que su rebelión tendrá un alto costo contra el pacto con Dios, que Dios utilizaría a los imperios de Asiria y Babilonia para traer su juicio contra Jerusalén si persistían en la idolatría y la opresión a los pobres. Pero este anuncio estaba combinado con un mensaje de esperanza. Isaías creía que Dios cumpliría un día las promesas del pacto, que enviaría un rey del linaje de David para restablecer el reino de Dios. Ahora bien, entremos directamente en la palabra. La primera parte del libro del profeta, en el tiempo del antiguo Jerusalén, del capítulo 1 al 39, habla del juicio y esperanza para Jerusalén. Del 7 al 12, acusa a los líderes de rebeldía e injusticia y les dice que enviará a las naciones a conquistar Israel. Isaías dice que será como un fuego purificador, que acabará con todo lo que es indigno en Israel para crear una nueva Jerusalén que está poblada por aquellos que se estén arrepintiendo y regresando a Dios. Y todas las naciones verán el templo en Jerusalén, aprenderán de la justicia de Dios, volviendo al tiempo de paz y armonía. Isaías tiene una gran visión. Lo ve a Dios sentado en su trono, rodeado por criaturas celestiales que exclaman: Dios es santo, 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 3 veces santo. Isaías de repente se da cuenta de lo corrupto que es el pueblo de Israel ante esta afirmación, y está convencido que va a ser destruido por la santidad de Dios. Pero la santidad de Dios se manifiesta en forma de carbón encendido. Viene y lo quema, pero no para destruirlo, sino para purificarlo. Dios lo envía a realizar una tarea muy difícil a Isaías. Debe anunciar el juicio venidero, pero debido a que Israel ha llegado al punto sin retorno, sus advertencias tendrán un efecto paradójico y endurecerán al pueblo. Pero Isaías debe confiar en el plan de Dios. Israel va a ser cortado como un árbol y abandonado como un tronco en el campo, y ese tronco será quemado, y después de todo esto quedará una semilla santa, que sobrevivirá para el futuro en una pequeña señal de la esperanza venidera. Ahora bien, ¿qué es esta semilla santa? Isaías confronta con el rey Acaz, un descendiente de David, y anuncia su caída. Dios dice que el gran imperio de Asiria, que es quien primero derribará Jerusalén y devastará la tierra. Pero hay una esperanza por la promesa de Dios a David, porque de esa destrucción Él enviará un nuevo rey llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y el reino de Emmanuel
liberará al reino de Israel de los reinos violentos y opresores. Isaías describe este nuevo reino como un retoño nuevo que surgirá de la familia de David. Y este rey es la semilla santa, empoderado por el Espíritu de Dios para gobernar sobre la nueva Jerusalén, que traerá justicia para los pobres, y todas las naciones buscarán su guía, trayendo su paz. Isaías vio otro imperio levantándose después de Asiria, y este es Babilonia, quien también atacaría a Jerusalén y tendría éxito en destruirla. En la sección del libro del capítulo 13 al 27, que habla del juicio y esperanza para las naciones. Primero hay una sección de poemas que exploran el juicio de Dios y la esperanza para las naciones. Se nos enseña primero sobre la caída de Babilonia, y los vecinos de Israel podían ver que el poder mundial de Asiria sería un día reemplazado por el imperio de Babilonia, una nación aún más destructiva y arrogante. Los reyes de Babilonia se decían más grandes que los otros dioses, y Dios promete hacer caer a Babilonia, y no solo Babilonia, también a sus vecinos, Filistea, Moab, Damasco, Egipto, Tito, todos de la misma clase de arrogancia, y predice para todos ellos una ruina. Del capítulo 24 al 27, la próxima sección son unos poemas que cuentan la historia de una ciudad, la ciudad enaltecida, que se exaltaba a sí mismo por encima de Dios y se ha vuelto corrupta e injusta. La ciudad es un arquetipo de la ciudad rebelde, ciudad destinada a la ruina, y un día será reemplazada por la nueva Jerusalén, donde Dios reina como rey sobre una humanidad redimida, donde no hay más muerte y sufrimiento. Es un mensaje para los que están esperando que Dios traiga justicia para los reinos violentos y opresores, y traiga su reino de justicia y paz. Del capítulo 28 al capítulo 39, enfoca el ascenso y descenso de Jerusalén, conjunto de poemas donde Isaías acusa a los líderes de Jerusalén a volverse a Egipto para obtener protección militar contra Siria. Y sabe que esto saldrá mal. Sabe que solo confiar en Dios y el arrepentimiento puede salvarlos. Lo que se cruza con Ezequías, rey de Jerusalén. Y como predijo Isaías, los ejércitos asirios intentan atacar la ciudad. Así que Ezequías se humilla delante de Dios, ora por liberación divina, y la ciudad es salvada milagrosamente. Pero el ascenso de Ezequías es seguido rápidamente por su caída. Recibe una delegación de Babilonia e intenta impresionarles al mostrarles los tesoros, el templo y los palacios de Jerusalén. Claramente buscaba una alianza política para buscar protección. E Isaías confronta con Ezequías por su necedad y le dice que este aliado un día lo traicionará y regresará como enemigo para conquistar a Jerusalén. Y sabemos que Isaías tenía razón. Más de 100 años después, Babilonia traicionaría a Jerusalén y destruiría su templo y llevaría al pueblo israelita en exilio a Babilonia. Así todas las advertencias del juicio divino de Isaías llegan a este momento y se demuestran que es un verdadero profeta, porque todo lo que dijo sucedió. Pero recordemos que Dios buscaba purificar a Jerusalén y extraer la semilla santa, el reino mesiánico sobre todas las naciones, y esa es la esperanza que veremos en la siguiente parte del libro. Del capítulo 40 al capítulo 48 es un anuncio de esperanza y consuelo para Jerusalén. El exilio en Babilonia llega a su fin, una nueva era está comenzando, Israel regresa a Jerusalén, donde Dios traerá su reino y todas las naciones verán su gloria. Ahora bien, ¿quién dice todo esto? ¿La voz de quién estamos escuchando? Algunos piensan que Isaías
está hablando en su propia época, pero ha sido transportado proféticamente 200 años en el futuro y le está hablando a las generaciones futuras. Otros dicen que después que Isaías fuera rechazado por los líderes de Israel, escribió y selló todos sus mensajes en un rollo y se los pasó a sus discípulos como testigos y guías de los tiempos que vendrían. De hecho, Isaías murió esperando que Dios reivindique sus palabras, pero fue pasando de generación en generación hasta llegar a la época actual. Luego del exilio, los discípulos de Isaías abren el rollo y comienzan a leer sus palabras de esperanza para su propia época. El anuncio es que la esperanza futura ha llegado, que Dios está cumpliendo las promesas proféticas de Isaías. El profeta espera que Israel responda, convirtiéndose en siervos de Dios y empezar a compartir con las naciones quién es verdaderamente su Dios. Pero, una vez más, no es lo que está sucediendo. En lugar de aceptar el mensaje, Israel se queja ante su Dios, que no pone atención en sus problemas, que ignora su causa, y se cree que el exilio de Israel en Babilonia hizo de alguna manera que Israel pierda su fe en Dios y que duden de su poder. En el capítulo 41 al 47, Dios responde a las dudas de los israelitas. El exilio no fue causa de una negligencia divina, sino más bien producto del pecado de Israel. Y por causa de Israel, Dios levantó a Persia para conquistar a Babilonia y así terminar con el exilio y poder regresar a casa, cumpliendo con las palabras de Isaías. La conclusión a la que Israel debería llegar es que su Dios es el rey de la historia, no los ídolos de las naciones y la idolatría. Israel debería ver la mano de Dios obrando en la caída de Babilonia a mano de los persas como obra de su Dios. En el capítulo 48, Israel sigue siendo rebelde y Dios los descalifica. Aún así, Dios está en la misión de bendecir a las naciones, así que el profeta Isaías dirá que Dios hará algo nuevo. Del capítulo 49 al capítulo 55, el siervo cumple la misión de Dios. Se nos presenta una figura, el siervo, quien cumplirá la misión de Dios y hará lo que Israel no ha podido hacer. Dios le da el título de Israel y lo envía a una misión para primero que nada restaurar al pueblo de Israel de vuelta a su Dios, pero en segundo lugar convertirse en luz de Dios a las naciones. Es empoderado por el Espíritu de Dios para llevar las buenas nuevas del reino a todas las naciones. Pero luego se nos dice en forma sorprendente que el siervo que traerá al reino de Dios será rechazado y asesinado por su propio pueblo. Cuando es acusado y condenado a muerte, está muriendo por el pecado de su propio pueblo. Isaías dice que la muerte del siervo es un sacrificio de expiación por el pecado de maldad y rebelión del pueblo. Luego, después de su muerte, el siervo está vivo otra vez. Y por su muerte proveyó un camino para hacer justas a las personas, para ponerlos en una relación correcta con Dios. Dos maneras de responder al siervo en su pueblo. Una, con humildad y arrepentimiento de sus pecados, aceptando al siervo de Dios y siendo llamados los siervos y también las semillas. Y dos, los impíos, que rechazan al siervo, lo maltratan, lo ignoran, lo matan. Esta es la profecía mesiánica de Isaías sobre Jesucristo. Del capítulo 56 al 66, los siervos heredan el reino de Dios. En el centro hay 3 hermosos poemas que describen cómo el siervo, empoderado por el Espíritu, está anunciando las buenas nuevas del reino de Dios a los pobres y reafirma todas las promesas de esperanza que vimos en este libro. La Nueva Jerusalén,
habitada por los siervos de Dios, será el lugar desde donde la justicia, la misericordia y la bendición de Dios fluirán hacia todas las naciones del mundo. Dios dice que traerá su justicia a los que contaminaron su mundo con maldad, egoísmo e idolatría, y los expulsará de su ciudad para siempre. Los siervos que son humildes delante de Dios y se arrepienten, estos son perdonados, y heredarán la nueva Jerusalén, donde la muerte y el sufrimiento se han ido para siempre. Todas las personas son invitadas a unirse a la familia del pacto con Dios. Todos pueden conocer a su Creador y Redentor. Bendito seas mi Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, por esta palabra, por este texto que nos regalaste en esta noche. Texto que podemos comprender y entender de lo difícil que fue el caminar de aquellos tiempos de profetas, tiempos de hombres de Dios, tiempos de los siervos de Dios, elegidos para su camino de salvación, su camino de salvación que Dios tiene pensado para el hombre. Y podemos ver como en los libros anteriores, cómo el hombre cree y descree, cómo se toma de Dios y lo suelta, cómo peca y se arrepiente. Pero en todo momento, más allá de lo que Dios hace, siempre tiene su fe puesta y esperanza en reivindicar y salvar a su pueblo. Desde aquellos tiempos, mucho tiempo antes de la venida de Jesucristo, ya los profetas mencionaban la venida de Jesús como Señor y Salvador de nuestra tierra. Lo podemos ver claramente en este hombre de Dios, Isaías, hombre importante de su libro, de su palabra, que fue un fiel servidor del Señor, cumpliendo con la profecía y con cuanto Dios le pidió que hiciera en su legado en la tierra. Y podemos ver cómo años y años después sus profecías se fueron cumpliendo. Te damos gracias, Padre Santo, por este texto, por este profeta, por sus profecías, porque tu palabra se puede ver viva y real aquí en este texto, porque podemos sentirte, porque podemos sentir que tu mensaje se hace claro. Y yo les cuento a mis hermanos como testimonio siempre de las famosas diosidencias que hablamos, ¿no? Yo les cuento de cuando abrí la Biblia en el libro de Isaías, yo tengo señaladores, tarjetas, que hago los usos de separadores, ¿no? En la Biblia, y me cayó un corazoncito que yo tengo como separador, que ahora les voy a pasar la foto. Antes de empezar a leer el texto, el corazoncito me hablaba de la palabra Isaías 41:10. Y la palabra dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Palabra de Dios, bendito seas, Padre. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Porque esta palabra que tantas veces, esta enseñanza que tantas veces nos muestra de dolores, de sufrimiento, asusta la dureza del hombre, de la idolatría, del pecado. Pero esta palabra nos devuelve la razón de ser hijos de Dios, donde nos enaltece. Porque muchas veces cuando hacemos las comparaciones de lo que se vivía en aquella época y lo que vivimos hoy en día, vemos también estas situaciones en la desidia del hombre, en la falta de amor fraterno, en la falta de entrega, en tantas cosas vemos en el mundo que manifiestan el mismo sentir de hace tantos años, pero el Señor nos llama a tomarnos de Él, a darnos cuenta que Él nunca nos va a defraudar, que Él va a ser siempre nuestro Dios, desde ahora y para siempre, hasta el último día de nuestras vidas. Y cuando sintamos desfallecer, o sintamos miedo o temor, o sintamos angustia o depresión, Él te dice y nos dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Bendito seas, Padre, porque esta enseñanza nos deja esta reflexión y esta palabra nos deja el sabor de saber que sos vos quien nos hablaste en esta noche. Amén.